¿Qué me dice? Bueno, arratsaldeon, ya estamos todas y todos. Vamos a dar comienzo a pleno ordinario con el siguiente orden del día. El pleno ordinario de enero, del 23 de enero del 2018. Primer pleno del año. Orden del día. Primer punto, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión celebrada el 30 de noviembre del 2017. ¿Votos a favor del acta? Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente al 30 de noviembre de 2017. Segundo punto en el orden del día, adopción de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía en el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2017 al 18 de enero del 2018. Se adjuntan las copias de los números 67 al 71 de 2017 y el número 1 del 2018. ¿Algo que comentar sobre los decretos? Pues pasamos al tercer punto en el orden del día, que es aprobación inicial si procede del presupuesto municipal para el ejercicio de 2018. Itxaso. Bueno, arratsaldeon, guztioi. Propuesta de acuerdo del proyecto del presupuesto para el ejercicio 2018 que presentamos hoy en el seno de este pleno para proceder a su aprobación inicial si procede. Presupuesto analizado y debatido con incorporaciones de las diferentes áreas en las que cada concejal es presidente en las comisiones celebradas el 19 de diciembre y el 18 de enero respectivamente, con dictamen favorable en esta última. Presupuesto municipal que asciende a 6.936.958,55 euros, suponiendo un 7,80% más que en el 2017. Básicamente, este aumento proviene del Fondo Udalkutxa, que es la fuente de financiación más importante que tiene el consistorio. El presupuesto que hoy presentamos cumple con el objetivo de estabilidad, aporta una situación económica estable a este ayuntamiento, con unas cuentas saneadas, tal y como se desprende del informe de intervención, adjunto en la documentación. Comenzando con el capítulo de gastos, el capítulo 1 aumenta en un 14,91%, entre otros factores, debido a la actualización de los salarios tras la finalización de la valoración de puestos de trabajo, la previsión de aumento del 1,5% en el IPC previsto para este año, así como la previsión de contratación con carácter de eventualidad. Capítulo 2 y 4, relativos al gasto corriente y subvenciones, disminuye en un 8,93 respectivamente, y a destacar el capítulo 6, relativo a inversiones reales, en un 46, aumento en un 46,97%, debido a una cifra incorporada en este presupuesto de 500.000 euros destinados a la primera fase de la construcción del pabellón deportivo. En cuanto a los ingresos se refiere, cabe destacar el descenso en el capítulo 2 relativo a los impuestos indirectos, que provienen básicamente de obras
instalaciones y construcciones, que como todos sabemos, pues bueno, han ido a la baja. Este capítulo disminuye en un 7,41% respecto al año anterior. El capítulo 1 se mantiene, relativo al cobro del impuesto de vehículos de tracción mecánica, impuesto de actividades económicas, así como el impuesto de bienes inmuebles denominado el IBI. Destacar el aumento en los ingresos del capítulo 4 relativo a las transferencias corrientes, básicamente debido a la preliquidación positiva de Udalkutxa 2017 y a cuenta 2018. Este capítulo supone, como he dicho antes, la fuente de financiación más importante del presupuesto, representando el 56,25% del mismo. En cuanto a los gastos por áreas, por políticas, se mantiene con pequeña variación el importe de la partida de euskera destinada a la promoción y desarrollo de actividades. Aumenta en 10.000 euros el capítulo de inversión en el área de educación para atender la demanda del centro educativo. El año pasado no se pudo realizar esa inversión de ese cambio de ventanas y este año esperemos que podamos iniciar el proyecto. Proyecto que también se realizará de forma plurianual. Se mantiene la consignación en el área de igualdad, ascendiendo a 16.000 euros para llevar a cabo el desarrollo de dichas políticas. Destacar una nueva partida para la promoción de la salud bajo el epígrafe de Osasun Sarea con 6.000 euros. Dentro del desarrollo de las políticas sociales mantenemos las ayudas al colectivo más desfavorecido, con ayudas para el pago de tasas, IBI, así como para hacer frente a aquellas emergencias sociales que pudieran generarse. Aportación a la asociación Yangay, labor que realizan mensualmente dicha asociación con el reparto de alimentos. Se mantiene la consignación en el área de turismo, empleo, así como en el área de cultura y deportes. Aumenta una partida que tiene que ver con el bienestar social y cooperación, no mucho, pero sí tiene una subida, para dar cobertura y atender a las demandas que provienen del colectivo de la tercera edad y continuar con ese observatorio iniciado hace 2 años ya de las personas mayores que residen en sus domicilios. Mayores de 75 años solos. Sin olvidar de la consignación presupuestaria que asciende a 67.200 euros para dar cobertura en la fase final del Plan General de Ordenación Urbana, el PGU. ¿Alguna pregunta? Pues si no tenemos ninguna duda, pasamos a la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Aprobación inicial. ¿Votos a favor? Queda aprobado inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio 2018 y la plantilla orgánica municipal. Cuarto punto, moción presentada por EAJ-PNV en relación a las pensiones de jubilación. Bueno, realmente esto es una moción que presenta el partido con respecto a algo que han presentado la Asociación de Jubilados de Gorliz. Bueno, de Gorliz. Bueno, es un poco, no es de Gorliz concretamente, es la Asociación de Jubilados, o sea, los mayores. Entonces, bueno, Itxaso. Sí, bueno, voy a dar, voy a proceder a la lectura de la moción que la tratamos en última instancia en la comisión anterior. Es la moción presentada por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Bizkaia, Nagusiak. En nombre del colectivo de mayores Nagusiak y de la Asociación de la Tercera Edad de Gorliz, representando a 52.000 personas asociadas en Vizcaya, agrupadas en 140 asociaciones de 112 municipios y configurado por un colectivo de pensionistas comprometidos, que solicitamos una pensión digna, única y universal, nos dirigimos a usted para que presente una moción de un tener literal que le proponemos. Primero, evitar que los presupuestos generales del Estado previstos del 2018 agraven más la situación de las pensiones, incumpliendo los requerimientos constitucionales. 2. Vincular el crecimiento de las pensiones al crecimiento del IPC,
puesto que el contraste de crecimiento del 0,25 de las pensiones está muy lejanos del IPC previsto para el próximo ejercicio, que estará en un 2% aproximadamente. 3. Instar a la Administración General del Estado a no aplicar el factor de sostenibilidad que va a suponer un quebranto de las pensiones con carácter universal entre el 18 y el 20% de las mismas. 4. Reconocer a esta organización y otras de similar representación el carácter de interlocutor válido para todas las decisiones políticas que afecten a los derechos de los pensionistas. 5. Negociar una nueva legislación sustitutiva de la actual, de 2013, en materia de pensiones, en la interlocución de representantes de los pensionistas. 6. Cumplir el mandato constitucional consistente en garantizar, mediante pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los pensionistas, artículo 50 de la Constitución. Y 7º y último punto, en el supuesto de que no se apruebe, le solicitamos atentamente que nos explique los motivos por los cuales no se ha tenido en cuenta nuestra petición. ¿Algo que objetar? Como grupo político, los concejales de H. Bildu nos vamos a abstener en esta moción porque, estando de acuerdo con la mayor parte del texto, tenemos discrepancias con los puntos 5º y 6º. Porque H. Bildu defiende que, en vez de negociar una nueva legislación sustitutiva, lo que planteamos es que existe una ley vasca propia de pensiones, que sea una competencia transferida y que se acabe el tema o sea, no entramos en el tema de negociar un nuevo pacto de Toledo o esas cosas. Y el punto 6º, pues que lo que dice el cumplir el mandato constitucional, H. Bildu propone que existe una renta mínima de 1.030 euros, creo que es lo que es. Y entonces, 1.080, perdón. Entonces, con esas diferencias, pues consideramos que mejor que nos abstengamos. A ver, nosotros entendemos que esto es simplemente un apoyo a ese colectivo. Nosotros no hemos querido hacer política de este apoyo. Es decir, queremos dar el apoyo sobre todo a la Asociación de la Tercera Edad del municipio, porque también podíamos haber leído manifiestos que hacen nuestro partido político, etcétera. No hemos querido entrar, además sabiendo que esto, por mucho que nosotros digamos una cosa u otra, no somos el foro que podemos cambiar este tipo de cuestiones, pero sí quizás, bueno, darles un poco de voz en este seno, ¿no? Simplemente. Hay otras mociones de otros partidos políticos, alternativas, etcétera, pero no nos hemos querido meter porque son baldías. Es decir, nosotros no somos el foro que vamos a regularizar estas cuestiones, ni que vamos a cambiar, no somos legislativos, ni podemos hacer nada. Simplemente queríamos expresar con esta lectura, de hecho por eso no hemos traído ninguna moción política, con esta lectura nuestro apoyo simplemente al colectivo. Pero vamos, que entendemos vuestra postura. Así que bueno, ¿vosotros queréis hacer algún comentario? Sí, pero bueno, aparte de eso, aparte de la lectura que hacemos, tenemos que hacer algo, el ayuntamiento, ¿no? Porque el punto 3... Realmente no pide más que quizás lo que en principio yo entendía que igual había que mandar alguna especie de conocimiento del acto que aquí se realiza, mandarlo a las instituciones competentes. Como puede ser a la Administración General. Eso es a la Administración, etcétera, para decir cuál es nuestro apoyo. Es a lo que podemos hacer, vale, única y exclusivamente, porque más que nuestro apoyo no podemos hacer más. Eso son otros foros los que, pues juntas, etcétera, etcétera, los que pueden decidir los cambios legislativos. Entonces, por eso pasamos a votar eso que acabas de comentar, el apoyo a nuestros mayores en ese sentido y trasladar lo que aquí se recoja a quien corresponda. Así que votos a favor del apoyo. Perdón. Precisamente por eso nos vamos a abstener, porque obviamente queremos trasladar el apoyo, pero como esto va a llegar a las instituciones a donde tenga que llegar o a los apartados donde tenga que llegar, queremos mandarlo con la nota que ya ha puntualizado José, obviamente. Eta gainera debate hori egonda Eusko Jaurlaritzan egon zen eta horregatik justo puntu horietan horre gure taldeak manifestatu zuen lehen Josek aipatu duena. Eta horregatik abstenitzen gara. Vale, pues votos a favor. Abstenciones.
Quinto punto. Ay, parcatu, el recuento, Ana, Mercedes. Queda aprobada la moción a favor de la tercera edad por mayoría absoluta. Vale, y... No. Bueno, sí. Sí, es que con eso siempre hay lío. Vale, y luego, quinto punto, ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta? Es verdad que el otro día comentamos, como faltaba la renuncia expresa tuya, que igual incluíamos antes de ruegos y preguntas ese punto, se nos ha olvidado a todos. Entonces, incluimos el punto donde Ainhoa, aceptamos incluir el punto en el orden del día de la renuncia de Ainhoa al órgano de la mancomunidad. Por lo tanto, aceptamos todos por mayoría la inclusión. Vale, pues se acepta. Entonces, ahora se trata. Y entonces, lees tú, Ana, por favor. Renuncia al puesto de la mancomunidad de Uribe Costa, que hasta ahora ocupaba tanto en la Comisión de Igualdad como en la de Plenaria por motivos de incompatibilidad laboral. Vale, pues ahora se procede a la votación de la aceptación de la dimisión o de la renuncia, perdón. Votos a favor y te quedas. ¿Votos a favor? Sí, parece que sí. Sí. Vamos a hacerlo todo. Pues mira, Mari Carmen no te vota. Hala. ¿Es en broma o es en serio? ¿Te abstienes de broma? Ah, vale. ¿Quién ha votado? No, nada. Brometan. Vale. Vale, y ahora sí, el quinto punto, ruegos y preguntas. Bueno, el nombramiento no se tendrá que ser en el próximo pleno. Sí. Bueno, pues entonces los sustitutos, vale. Pues. ¿Y creo que tenemos que hacer propuesta? No, o si en la No, eso es la propuesta de la alternativa. Bueno, pero Vale, ¿alguna cosita más? Sí, yo el otro día en una comisión pregunté por los presupuestos de la Fundación El Ordui. No asistí. En la reunión anterior no asistí porque coincidió con una comisión, no sé si fue de urbanismo, pero tengo junta de patronato este martes, no el siguiente. Entonces ya les voy a decir previamente que me preparen la documentación y ya luego te la paso. Y otra, a ver si podíamos tener la lista también de los datos del asistente social del municipio. La memoria. La memoria. Sí, la memoria te que comentamos se está entregando en otros ayuntamientos. Sí, bueno, este año ya comenté que la memoria de acción social había llegado un poco tardía, sobre todo por el tema de decreto cartera, los servicios sociales y el trabajo pues un poquito acumulado de la técnico, ¿no? de Bego. Entonces, lo que yo sí quisiera es hacer una comisión que ya corresponde con todos esos datos anuales, una comisión de acción social. Entonces, haré entrega de la memoria. La técnica, ¿qué he dicho? Técnico. Aparca tú. Entonces os entregaré y haré la comisión, ¿vale? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, se da por finalizada la sesión. Es que ricasco.